Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas con todos ustedes, espero que estén todo bien, ¿no? Por todos estos días que estamos aquí en casa. Bien, el día de hoy vamos a ver lo que se trata ya en la parte de lo que es geometría, ya que hemos visto lo que es nociones geométricas, hemos visto lo que era segmentos de recta, hemos hablado de la parte teórica, todo ese rollo. El día de hoy hablaremos lo que es ángulo. Vamos a hablar lo que es, ¿qué es un ángulo? Que hemos aprendido, ¿no?, de manera básica en colegios, tanto en primaria y secundaria. Pero hoy vamos a ver algo más profundo en lo que es ángulo. Hablaremos ángulo adyacente, ángulos consecutivos, las propiedades adicionales, qué tipo de ángulo clasificación hay, ¿no? Y todo eso vamos a ver. Así que prepárate conmigo, muchacho, joven o señorita, que el día de hoy hablaremos lo que es ángulo, lo que es parte geométrica. Vamos entonces. Bien, entonces vamos lo que es con el tema, lo que es ángulo, parte geométrica. Ya que en el otro video hemos visto lo que era ángulo trigonométrico, la parte de trigonometría. Bien, pero ahora vamos a relacionarlo más en lo que es parte en geometría. ¿Qué es un ángulo, no? Dice acá la definición. Dice, es la reunión de dos rayos. Dichos rayos tienen el mismo origen y no están en la misma recta. O sea, gráficamente, mira, fíjate, gráficamente es esto, mira. Tenemos acá que un ángulo. Muchos nos confundimos, decimos ángulo que es la parte, ¿no?, la medida, pero no es así. El ángulo que es la reunión de dos rayos que la característica ¿cuál es? Que estén en el mismo origen y que esos rayos no pertenezcan a la misma recta. Eso es lo que es la definición de un ángulo. Gráfica tenemos un rayo OA, un rayo OB. Tenemos aquí tanto exterior e interior. ¿A qué se debe esto? El exterior se refiere que no, a los puntos que están aquí afuera no pertenece que interiormente ni la parte que es el ángulo. ¿De acuerdo? Es lo que es exterior. Y interior se refiere que todos los puntos que están dentro de ¿qué? Del ángulo. De tanto de los rayos OB y los rayos OA. ¿De acuerdo? Eso es lo que es gráficamente. Los elementos, fíjate. El O, que es el vértice ¿qué? Del ángulo. OA y OB, que son los rayos, se consideran más que nada que los lados del ángulo. Y una anotación, ¿no? Una anotación, en vez de que escribamos ángulo así, ¿no?, de manera escritura, lo relacionamos de manera simbólica, como así. El ángulo AOB, o sea, AOB, podemos escribirlo de manera así, con un angulito. En vez de escribamos todo esto, escribamos una rayita como si fuera, ¿no?, un signo, y AOB, que representa ¿qué? Ángulo AOB. ¿De acuerdo? Chévere. Entonces vamos ahora acá lo que es medida de un ángulo. La medida de un ángulo es un postulado. Ya dije en segmento ya que es un postulado, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿Qué es la medida de un ángulo? Dice, la medida de un ángulo está dada por la abertura que existe en sus lados en su interior. ¿Cuál abertura? O sea, esta aberturita. Como forman acá dos rayos, esta abertura sería ¿qué? La medida del ángulo. ¿Qué más? Se denomina medida del ángulo al numeral comprendida entre 0 y 180, que indica el número de grados que le corresponde al ángulo. Claro, esa es la diferencia. Una cosa es ángulo y otra cosa es medida del ángulo. La medida del ángulo ¿qué es? Es alfita, pose como alfa. Pero alfa está ¿qué? Comprendida que dice a 0 a 180. Más que nada en esta parte manejamos lo que es el sistema sexagesimal. Recordando un poquito de trigonometría que hemos visto los tres sistemas. Acá más se trabaja lo que es en el sistema ¿qué? Sexa. ¿De acuerdo? O sea, la bolita, la unidad de la bolita. ¿Listo? Ahí está, mira. Alfa es la medida del ángulo. ¿Qué más? Notación. En vez de escribir medida del ángulo, así como de esta manera, puede ser que más resumido, como M minúscula, que su símbolo y AOB. ¿De acuerdo? En los ejercicios, más que nada te van a dar así, de esta manera, abreviada, para manejar un poco ¿qué? La notación o la simbología geométrica. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Vemos aquí que la medida del ángulo AOB, ¿qué es alfita, porque está comprendida. ¿Y cuánto está comprendido? De 0 grados a 180 grados. ¿De acuerdo? Listo.
Una aclaración, una nota. Veamos por aquí. Dice, hay que resaltar algunas figuras llamadas ángulo nulo, llano y revolución. Dice, no son ángulos, de acuerdo con nuestra definición, ¿no?, del ángulo. ¿Por qué? Una aclaración. Lo que pasa es que en algunos colegios nos enseñaron, ¿no?, el ángulo llano, el ángulo nulo, el ángulo de revolución. Bien, en la parte geométrica esos ángulos no son aquí, en lo que es en el tema de geometría. ¿Por qué? Porque está contradiciendo a la definición. ¿Un ángulo nulo qué es? Son el que no tiene ¿qué? No tiene que su medida ¿cuánto vale? 0. Y no es lo mismo. Otro, ¿cuál es? Ángulo llano, ¿no? El ángulo llano lo representa, ¿no? Usamos dos rectas, ¿no? Una recta aquí y una recta por acá. Pero ¿qué dice la definición? Que estos rayos que no pertenecen a la misma recta. Por eso es que hay una contradicción en la definición del ángulo. Por eso que aquí en el tema geométrico, el ángulo nulo, llano o revolución que da una vuelta entera que hemos visto aparte trigonométrica, no se considera aquí. Pero en la trigonometría sí, porque hemos dicho que en la trigonometría no hay excepción. Es que todo ángulo. En cambio en la geometría tiene su limitación, porque en los teoremas vamos a llegar a contradicciones, excepciones. Por eso que eso no se toma de ahí. ¿De acuerdo? Ten claro eso. En colegio sí, muchos ponen ángulo llano, ángulo nulo, pero están equivocados ¿en qué? En la definición. ¿De acuerdo? Ten en cuenta eso. Cuando veamos en la clasificación de ángulos, ahí vamos a entender ahí parte por parte. ¿Listo? Ahí eso, ten claro esta nota, que es muy importante que veas. Listo. Vamos ahora con qué es bisectriz de un ángulo. La bisectriz más que es el rayo, dice, interior cuyo origen es vértice del ángulo y forma con sus lados ángulos de igual medida. Si son ángulos de igual medida, se le denomina ¿qué? Bisectriz. O sea, es como parecida al segmento, ¿no? ¿Recuerdas el punto medio? Que el punto medio que hacía dividía ¿qué? A longitudes iguales en los del segmento. La bisectriz es casi lo mismo, análogamente. Solo que acá ya no va a dividir ¿qué? Lados. No va a dividir ¿qué cosa? Longitudes. Sino que va a dividir ahora medidas angulares de un ángulo. Gráficamente es así, ¿no? Tenemos lo mismo igualito. El ángulo A o B. ¿Y qué más? Este rayo que parte del origen, como dice la definición, parte del origen, o sea, el vértice, y se pone un punto que está interior al ángulo AOB. Tomando ese punto, yo al trazarlo, ese rayo va a hacer que partir al ángulo en partes iguales, o sea, en medidas iguales. Dice acá, si OP, la bisectriz del ángulo AOB, entonces ¿qué se cumple? Que la medida de AOP es igual a la medida POB. ¿Y cuánto vale cada uno? Alfita. ¿De acuerdo? Listo. Eso es lo que es. ¿Y OP qué es? Ubicado interior del lado. Como ley, el P es un punto que está interiormente al ángulo AOB. ¿De acuerdo? Eso es lo que es una bisectriz. Igualito, como te dije, para que sea bisectriz, el problema te lo tiene que dar, sí o sí. O si no, tú tienes que demostrarlo y llegar ahí a lo que es, que es una bisectriz. ¿De acuerdo? No puedes tú suponer que es una bisectriz. El problema te lo tiene que dar, ¿de acuerdo? Mantén esa aclaración. Listo. Entonces hemos visto que la parte que es medida y bisectriz. Ahora pasemos lo que es ángulo adyacente, clasificación de ángulos y lo que son ángulos consecutivos. ¿Listo? Continuamos. Bien, entonces vamos a continuar la parte, lo que es ahora clasificación de los ángulos y lo que son las operaciones, las medidas de los ángulos. ¿Listo? Vamos a ver acá. Atención, veamos. Clasificación de los ángulos. ¿Qué dice? Dice acá que vamos a ver los ángulos se clasifican teniendo en cuenta su medida. O sea, recuerda que te dije que ángulo llano, ángulo obtuso y ángulo nulo no existe. Acá te explico por qué motivo. Por sus medidas. Vamos a ver acá. Dice, un ángulo, dice, el ángulo agudo. ¿Cuál es la característica de su medida, sí o no? ¿Por qué? La medida del ángulo agudo es que el ángulo, la medida, o sea, el θ, está comprendida en dos intervalos.
mayor a 0 grados y menor a 90 grados. ¿De acuerdo? Es la característica que de un ángulo agudo. Y se cumple la definición. Dos rayos, que no, mismo vértice, pero no pertenecen ¿qué? A la misma recta. Por eso que el ángulo agudo sí se considera como una clasificación. El ángulo recto. ¿Cuál es la clasificación? Que la medida del ángulo, o sea, la alfita, tiene que ser ¿qué? 90 grados. Más conocido como el ángulo recto, ¿no? Lo representa aquí con un cuadradito. ¿De acuerdo? Y también se cumple dos rayos, un vértice y no pertenece ¿qué? A la misma recta. ¿De acuerdo? También es una clasificación. El otro es el ángulo obtuso. El ángulo obtuso, ¿cuál es su clasificación? Que la medida del ángulo alfa está comprendida ¿qué? Entre 90, o sea, mayor que 90 grados y menor a 180 grados. Y también que por eso se cumple la definición. Rayo por aquí, rayo, ¿no? Un vértice en común y no pertenecen ¿qué? A la misma recta. ¿De acuerdo? Listo. Ahora vamos a ver lo que es con operaciones de los ángulos. ¿De acuerdo? Operaciones de los ángulos. Ahí está. Es casi análogamente a lo que es segmento. Recuerda que en el segmento hemos puesto lo que es adición, sustracción, pero era algo con longitudes, ¿no? Con longitudes. En cambio, aquí vamos a hacer casi lo mismo, pero ahora no con longitudes, sino con medidas angulares. Fíjate acá. En la adición, vemos acá, ¿no? Tres rayos, ¿no? Un rayo OC, rayo OB y rayo OA. ¿Qué te dice? Pues supongamos yo quiero el rayo AOC, ¿no? ¿Cómo calculo o cómo encuentro? Fácil. El rayo AOC, ¿qué es? Es igual a la medida la medida del ángulo AOB más la medida del ángulo BOC. ¿De acuerdo? De la medida BOC. ¿De acuerdo? O sea, si yo sumo esas dos medidas angulares, me da que la medida del ángulo más grande. ¿De acuerdo? Es casi semejante a lo que es segmentos. Si sumo dos longitudes de segmentos, me da una longitud más grande. Igualito acá. Sumo dos medidas angulares y me da que el total de la medida angular, el más grande. ¿De acuerdo? Eso es lo que es adición, la suma de medidas angulares. La 2, sustracción. La diferencia, la resta, encontrar un pedazo de un total. Así, un ejemplo. Por supongamos yo quiero calcular, o me dan el ejercicio, ¿no? Medida del ángulo AOB. ¿Qué sería? La medida del ángulo AOB, ¿cómo calculo? ¿Cómo encuentro? Es que restando todo el AOC, o sea, todo resto, toda esta medida grandota, menos el BOC, o sea, este pedazo. Todo menos este pedacito, me da que el AOB. ¿De acuerdo? Es igualito, sencillísimo es encontrar. En los ejercicios lo vamos a ver más con frecuencia. Multiplicación, casi lo mismo. Tengo acá igualito tres rayos. AOC, por ejemplo, quiero ver AOC, ¿qué sería? No sería como una suma, sino que sería que como una multiplicación. Pues vamos, yo quiero multiplicar AOB y BOC. La multiplicación de ellos me da que el AOC, ¿no? Un ejemplo estoy poniendo, ¿verdad? Un ejemplito. La multiplicación, por ejemplo, si AOB vale, por ejemplo, no sé, 8 grados, y acá vale, no sé cuánto, pues supongamos, ¿no? BOC vale 7, la multiplicación de cuánto me da, 8 por 7, ¿cuánto? 56, o sea, todo este grande. ¿De acuerdo? Sí, un ejemplo. Lo vamos a ver en los ejercicios. Y división, ¿no? Que es que dividir que dos medidas angulares y que me dé que otra medida angular, pero más pequeño. Puede ser más pequeño, más grandecito. Acá mira, el AOB, supongamos que mida, no sé, esta medida, AOB que mida, supongamos 5 grados, y AOC que mida ¿cuánto? Que mida 20. Si esto AOC mide 20 y se mide ¿cuánto? 4 o 5, si mide 5, ¿cuánto mide BOC? 4, ¿no? O sea, la que es la división, ¿no? La división de dos medidas angulares, ¿de acuerdo? Eso es lo que es operaciones, ¿no? Los 4 operaciones básicas que conocemos. ¿Listo? Bacán. Ahora vamos a pasar lo que es ángulo adyacente, ángulo con complemento y suplemento. Eso es lo que vamos a ver ahorita en el otro video. ¿De acuerdo? Continuamos.
Bien, continuamos a ver lo que es ahora ángulo adyacente, ángulo consecutivo y lo que son ángulos opuestos por el vértice. Bien, vamos ahora acá. ¿Qué son ángulos adyacentes consecutivos? Bien, en los problemas de CEPRE o preguntas de colegio, van a venir así de esta manera como un enunciado grande y te van a decir, ¿no?, que tú dibujes los ángulos, ¿no? Y te van a decir adyacente y consecutivo a la vez. Así como viste segmentos, ¿no? Ángulos que, colineales y consecutivos. Es casi semejante análogamente a esto. ¿Cómo sería? ¿Qué es ángulos adyacentes? Vemos la gráfica, ¿no? Tenemos tres rayos, el rayo A, el rayo B y el rayo C. Tenemos acá esta medida vale alfa, esta medida ¿cuánto vale? Beta. Decimos por aquí que A o B y B o C son ángulos adyacentes. ¿Cuáles son? ¿Por qué se llaman? Las características. ¿Por qué se llaman adyacentes? Dice, una, son dos ángulos que comparten el vértice en un lado. O sea, son dos ángulos. Mira, acá hay un ángulo, acá hay otro ángulo. Comparten, comparten el vértice, o sea, el mismo vértice y un lado. Si nos damos cuenta, acá hay un ángulo. El rayo B es también que comparte con el ángulo BOC. ¿Te das cuenta que es que este comparte, ¿sí o no? En un lado dice, comparte ¿qué? El vértice y un lado. ¿Te das cuenta? Por eso eso es una característica en un ángulo adyacente. Otro, sus interiores son conjuntos disjuntos. ¿Qué son conjuntos disjuntos? En la parte de lo que es aritmética, un conjunto disjunto es aquel conjunto que no tiene nada que en común entre ellos. O sea que son por separado, son conjuntos separados. O sea que digo, este conjunto A o B, es todo este interior, es que no tiene nada con lo que es que en este ángulo BOC. O sea, sus puntos pertenecen aquí y sus puntos de BOC pertenecen acá. O sea que no va a haber que ni uniones y no va a haber que ni intersecciones. Por eso se llama conjuntos disjuntos. ¿De acuerdo? Eso es lo que es. Y además, lo que hemos visto en las operaciones, que A o C es igual a que A o B más B o C, ¿no? Lo que hemos visto en lo que es operaciones. Y si reemplazamos, sería, ¿no?, la medida de A o C, que sería, ¿no?, en vez de A o B, ¿cuánto vale la medida? Alfa. Más B o C, ¿cuánto mide? B. ¿De acuerdo? De esta manera. ¿De acuerdo? Eso es lo que es las características de un ángulo adyacente. ¿De acuerdo? No te olvides. Vamos con ángulos consecutivos. ¿Qué son ángulos consecutivos? Vemos acá como 5 rayos, ¿no? 5 rayos. El rayo A, rayo B, rayo C, rayo D y rayo E, ¿no? Y cada uno con sus distintos medidas angulares. ¿Qué dice? Los ángulos A o B, B o C, C o D y D o E son ángulos consecutivos. ¿Por qué? Aquí están las características. ¿Qué dice? Son 3 o más ángulos que comparten al vértice. O sea, mira, son 3 ángulos o más, dice, o más. O sea, mira, vamos a 1, 2, 3, 4, mira. 4 ¿qué? Ángulos, mira. Que comparten ¿qué? En el mismo vértice, mira. El mismo vértice que acá observamos. ¿De acuerdo? Esa es una característica. Segundo, cada ángulo comparte al menos uno de sus lados con otro y sus interiores son conjuntos disjuntos. O sea, comparte uno, mira. El D, ¿quién comparte? Con el ángulo COD y DOE, ¿sí o no? El rayo OD es que el lado compartido. El C, el OC, ¿quién comparte? El BOC y COD, mira. El OC es que el lado compartido. Y así, ¿no? El B comparte que tanto el AOB como el BOC, ¿no? El rayo, ¿quién? El lado OB. ¿De acuerdo? Eso es lo que se refiere. Y conjuntos disjuntos que hemos indicado, ¿no? Son puntos que no hay nada que intersección ni unión, cada uno por separado. ¿De acuerdo? Eso es lo que se trata. ¿Y cuál sería A o E, ¿no? Todo el anguloso que es la suma, ¿no? De alfa más beta más tita más omega. Todo eso, ¿cuánto me da? El A o E, ¿no? El grandazo. ¿De acuerdo? Eso es lo que es un ángulos consecutivos. ¿De acuerdo? De eso mantienen las características diferentes. Una nota. Cuando dos más ángulos están dispuestos de este modo, o sea, de esta manera, ¿no? Y dirían, pero usted dijo que ese de acá no existe, lo sé, pero aclaración, dice dispuestos ¿qué? A rayos opuestos. O sea, estos rayos, el OB y el OB y OA,
son rayos opuestos. Opuestos, no son que cosa más que pertenecen a una misma recta, son que opuestos. ¿Cuál es la fórmula, ¿no?, que conocemos, ¿no?, por geometría básica? Que la suma de todo, alfa, beta, omega, gamma, lambda, es igual a ¿cuánto? A 180 grados, o sea, todo eso, ¿no? Eso es lo que se indica, ¿no?, lo que hemos aprendido, lo que aprendimos en colegio, ¿no? Ahí está. Otra nota. Cuando tres o más ángulos están dispuestos de este modo, así, de esta manera, ¿no? De esta manera vemos, nos damos cuenta, alfa, beta, gamma, lambda, omega, ahí está. La suma de todo esto, todas esas medidas angulares, ¿cuánto me da? 360 grados. Observamos, mira, si te das cuenta, cada rayo, este es el vértice, cada rayo tiene una medida angular. Y si yo sumo todas estas medidas, me da 360, que es equivalente a ¿qué? A una vuelta. Pero no estamos diciendo que un rayo va a dar toda una vuelta completa en un solo ángulo. Eso ten mucho cuidado y la diferencia. ¿Cada medida angular puede formar 360? Sí, pero una medida angular que me dé una vuelta 360 no es lo mismo. Tengan cuidado esa diferencia, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a lo que son ángulos opuestos por el vértice. ¿A qué se debe? Se debe que son dos rayos, o sea, dos rectas, que parten, que tienen un vértice en común, y que sería que las medidas angulares de estos opuestos van a ser ¿qué? Iguales. ¿Listo? Ahí está, mira. La medida del ángulo, el ángulo A o B y el ángulo C o D son ángulos opuestos por el vértice. Ahí está, ¿no? El vértice, ¿quién es? El O, y estos son de esta manera. Por eso que estos son como, estas medidas, ¿cómo van a ser? Van a ser iguales. Y B o C y A o D también son ¿qué? Ángulos opuestos por el vértice. Y por eso, en conclusión, llegamos que la medida del ángulo A o B va a ser igual a la medida del ángulo ¿qué? C o D. ¿De acuerdo? Igualito. La medida del ángulo B o C va a ser igual a la medida del ángulo ¿qué? A o D. ¿De acuerdo? Listo. Eso es lo que es ángulos opuestos por el vértice. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a entrar lo que es relacionado a los tipos que son ángulos complementos, a los ángulos suplementos y las rectas secantes paralelas, ¿no? Que vienen con simbología, a veces nos equivocamos. ¿Listo? Sigamos con eso, muchachos. Bien, sigamos ahora lo que es ángulos complementarios, suplementarios, propiedad y la posición relativa de dos rectas en el plano. Veamos. Ángulos complementarios y suplementarios, ¿no? Vamos primero con el complementario. ¿Qué son? Son dos ángulos cuya suma de medida es 90 grados. O sea, yo tengo dos ángulos, ¿no? Diferentes. Por ejemplo, tengo acá, la medida de este ángulo es alfa y la medida de este es beta. ¿Qué cumple? Las medidas de estos dos, la suma de ellas, me va a dar ¿cuánto? 90 grados. Acá dice, los ángulos A o B y C o D son complementarios. Entonces, ¿qué se cumple? Que la sumatoria de alfa más beta, ¿cuánto me da? 90 graditos. Y algunos ejercicios te ponen, ¿no? Los complementarios más representan con la letra C, de C mayúscula, así. Alfa, ¿qué sería? El complemento de B. O sea, lo que le falta. Si este alfa le paso a restar, sería B igual a ¿qué? 90 menos alfa. De esta manera, ¿no? Sería, ¿no? Complemento de B, o sea, C sub B. Ya, C sub B es igual a ¿qué? 90 menos B. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a ver en ejercicios que van a venir, que lo voy a poner en otro video. ¿De acuerdo? Listo, es lo que es ángulos complementarios. Recuerda, ángulos complementarios. Dos medidas angulares suman ¿cuánto? 90 grados. ¿De acuerdo? Listo, vamos ahora con lo que es ángulos suplementarios. Ángulos suplementarios, ¿a qué se refiere? Son dos ángulos cuya suma de medidas es 180 grados. Igualito. Tengo una medida una medida obtusa, recuerda la clasificación, es un ángulo obtuso, y un ángulo agudo. La suma de ellos me tiene que dar ¿cuánto? 180 grados. Acá, perdón, si acá en los complementos, si te das cuenta de los complementos, ¿qué tipo de clasificación es? Los dos, ¿cómo son? Agudos, ¿de acuerdo? En cambio, en un suplementario, uno es obtuso y otro que es agudo, ¿de acuerdo? ¿Qué decimos? Los ángulos A o B y C o CPD son suplementarios. Entonces, ¿qué se cumple? Que alfa más beta, ¿cuánto me da? 180
grados. Y el suplemento, ¿cómo se representa? Con la letra S, ¿no? De esta manera. Alfa, ¿qué sería? El suplemento de, o sea, el suplemento de beta. O sea, S sub beta. Ahí está, ¿no? ¿Cómo sería de manera para resolver el ejercicio de una operación? S sub beta es igual a 180 menos beta, ¿no? O sea, lo que le falta para complementar. ¿De acuerdo? Así de esa manera. ¿Listo? En los problemas lo vamos a ver mucho más. Propiedades. Estas propiedades son las cosas más que de manera, ¿no? Esto se demuestra. Cuando n es par, ¿qué se cumple? Mira, puse tanto para complementos y para suplementos. Si n es par, o sea, n veces, pero termina con un número par, esto sé qué significa, son complementos. O sea, complemento del complemento, complemento del complemento, sí. Pero si es par, termina con un número par, por ejemplo, el complemento de x, todo esto va a ser igual a ¿qué? Al ángulo nomás respectivo. ¿De acuerdo? Al ángulo respectivo. Si también con suplementos ocurre eso lo mismo, o sea, suplemento del ángulo x, si es par, ¿cuánto es? El ángulo respectivo nada más. ¿De acuerdo? O sea, si ven que viene así, complemento, termina en par, de arranque nomás, sacas que es el ángulo, ¿qué? El ángulo x. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasaría si n es impar? Si n es impar, ¿qué sería? No te dan n veces, no complemento. Si n es impar y te manda con complementos, o sea, complemento. Si termina en un número impar, esto va a ser igual a ¿qué? Al complemento del ángulo. Y si fuera suplemento, lo mismo. Si terminara con un suplemento impar, ¿qué va a ser igual al suplemento ¿qué? Del ángulo. ¿De acuerdo? Esta propiedad, cosa más se demuestra. Partes de manera que inductiva. Sacas casos particulares y de ahí formas ¿qué? Una propiedad general, ¿no? Eso es lo que es el método inductivo. ¿De acuerdo? Tú lo puedes demostrar. Te lo dejo eso como tarea para que tú lo demuestres. Listo. Ahora vamos lo que son ahora posiciones relativas de dos rectas en el plano. Recuerden que en el colegio hemos aprendido, ¿no? Rectas, ¿no? Que recta secante, rectas paralelas, perpendiculares. ¿Sí o no? Ya, pero a esta cosa se le llama posiciones relativas. Porque en un plano, esto estamos hablando ahora dentro de un plano. Vamos ahora, una posición de ellas, ¿qué será? Una recta secante. ¿Qué son rectas secantes? Son aquellas rectas que al intersectarse, van a formar un punto de intersección. ¿Listo? Gráficamente sería así, mira, fíjate. Tenemos dos rectas, la recta LS1, la recta LS2. Al intersectarse estas rectas, van a formar un punto, mira. Y ese punto es ¿qué? El punto de intersección, que lo hemos llamado P. Y vemos por aquí, ¿no? LS1 intersección de LS2 es igual a ¿qué? Al punto P. Y si como son intersectadas, estas rectas que le consideras son rectas secantes, ¿de acuerdo? Y el P que era el punto de intersección, ¿de acuerdo? Eso es lo que es rectas secantes, ¿de acuerdo? Son aquellas rectas intersectadas a que forman un punto de intersección. ¿Listo? Bien, ahora vamos a ver lo que es las posiciones 2, que es rectas perpendiculares, y las rectas paralelas y algunos teoremas, ¿no? O propiedades que vienen en este tema y que vamos a resolverlo en los ejercicios a continuación. ¿Listo? Sigamos. Bien, entonces vamos a con la parte ya para finalizar el tema de lo que es ángulo. Vamos ahora con lo que es perpendiculares, paralelas y lo que son ángulos formados por dos rectas paralelas y una secante a ellas. ¿Listo? Bien, un caso particular, lo que son rectas perpendiculares. El primero fue lo que son rectas secantes. ¿Por qué caso particular, no? Porque en las rectas perpendiculares, como tú puedes observar, ¿qué son? Son rectas secantes, pero forman ¿qué? Ángulo recto, o sea, 90 grados. ¿Por qué digo caso particular de las rectas secantes? Porque de la más clásica general, porque al formar, vamos a formar ¿qué? La intersección, un punto. Y te das cuenta que son rectas secantes. En cambio, pero acá solo ¿qué? 90 grados. En cambio, una recta secante puede ser que a cualquier ángulo que tú desees. Puede ser de 60, de 30, 45. En cambio, acá el caso particular de perpendicularidad, solo que forma ¿qué? 90 grados o ángulo recto. ¿De acuerdo? Eso nomás es el caso particular. Y se demuestra así. La recta LS1 es perpendicular a la recta ¿qué? LS2. Y este palito
componente invertida es perpendicular a. ¿De acuerdo? Eso es a lo que se refiere. Algunos libros lo ponen, ¿no? Así, pero con un cachito de, ¿no? Con forma recta. Sí, lo que pasa es que más que nada en los centros preuniversitarios lo muestran de esta manera. Y es lo que la más general. ¿De acuerdo? Listo. Vamos a hablar de lo que son rectas paralelas. ¿Qué son rectas paralelas? Son aquellas rectas que no tienen ¿qué? Un punto, que no tienen nada de intersección. O sea que su intersección es vacía. Ejemplo. Vemos, mira, dos rectas paralelas, ¿no? Porque no tienen ni un punto de intersección al intersectarse. Tiene que parte exterior y parte interior. Estas rectas son rectas coplanares que pertenecen a un mismo plano. Ahí está L sub 1, intersección de L sub 2 es vacío porque no tiene nada. Nada de ellos, mira. Te das cuenta, no hay un punto de intersección. ¿Y cómo se demuestra? L sub 1 es que esa rayita que es paralela a la recta L sub 2. Así tal como lo puedes observar, ¿no? Esta simbología que es paralela a. ¿De acuerdo? Eso es lo que se ve. Listo. Ahora vamos a lo que son ángulos formados por dos rectas paralelas y una secante a ellas. O sea, tienes dos rectas paralelas y una secante que lo va a pasar y lo va a dividir ¿cuánto? En 8 ángulos. Mira, si te das cuenta, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ángulos que lo parte de esa recta secante que cruza. Bien, en algunos libros lo ponen así, ángulos alternos, conjugados y ángulos correspondientes. Alternos. Hay dos tipos, ¿no? Que son ¿qué? Tanto internos como externos. Ahí vemos, ¿no? Dos rectas paralelas y una secante. Tenemos alfa y tita. Mira, alfa y tita. Alfa y tita, mira, si son rectas paralelas, ¿qué se cumple? Que alfa y tita, ¿qué es? Son iguales. ¿De acuerdo? Y ahí hay una propiedad, ¿no? Que dice, ¿no? La z, ¿no? La z del zorro. Mira, la z, como pueden observar. Ahí está la z, ¿no? Del zorrito. ¿De acuerdo? Listo. Externos. Vamos con los externos. Igualito, ¿los externos a qué se refiere? Que estos ángulos van a estar, ¿qué? Fuera. No van a estar, ¿qué? Interior, sino fuera. Si estas rectas son paralelas, ¿qué se cumple? Que alfa es igual a, ¿qué? A tita. Y lo demuestras. Este tita, porque como son ángulos opuestos, son iguales. Alfa igualito y se cumple ¿qué? La z, ¿no? Del zorro, como que es la parte interna. ¿De acuerdo? Listo. Ángulos conjugados. Igualito, también hay internos y externos. Internamente, cuando los dos ángulos pertenecen a una misma, mira, alfa y beta, mira. ¿Qué se cumple? Si estas dos rectas son paralelas, se cumple que alfa más beta es igual a ¿cuánto? A 180 grados. Y acá se cumple, ¿no? Que muchos estudiantes del centro preuniversitario lo dicen, ¿no? La C de casa, ¿no? La casita. ¿No? Pero esta C está de manera volteada. Acá, mira, externamente igualito. Por ángulos opuestos, este es alfa. Ángulo opuesto de beta, este es beta. La suma de ellos me da ¿cuánto? 180 grados. ¿Listo? O si también lo puedes demostrar, si este es beta, por ángulos alternos, beta, beta. Y todo te suma ¿cuánto? 180. Pero esto se cumple cuando las rectas como son paralelas. ¿De acuerdo? Listo. Y lo que es ángulos correspondientes. Ángulos correspondientes son aquellos ángulos que son casi iguales. Son solo que están en otras posiciones. Mira, en la recta L1 y la recta L2, ¿cómo son? Iguales. Si esta recta, perdón, la recta L1 y la recta L2 son ¿qué? Paralelas. Si estas rectas son paralelas, se cumple que alfa es igual a beta. Y lo demuestras, mira. El alfa se cumple por la z del zorro, por los alternos. Acá va alfa. Y alfa y beta, como son opuestos por el vértice, como son iguales. ¿De acuerdo? Listo. Vamos con un teorema. Un teorema, ¿no? Que en muchos le dicen, ¿no? La M, ¿no? La M volteada. Esto se demuestra. Que dice, la suma de dos internos me da que el externo. Y se cumple. Lo demostramos por aquí, mira. Lo demostramos. ¿Cómo sería? ¿Cómo lo demuestro? Como este que sea la recta L sub 1. Y este que sea ¿qué? La recta L sub 2. ¿Cómo lo demuestra? Trázale una recta paralela a L1 y a L2. Trázale otra recta, o sea, por acá. Yo lo trazo. Así, de esta manera. Ponle, no sé, que sea recta L sub 3.
¿Y estas rectas cómo son? Paralelas. Listo. Y ahora, fíjate. Fíjate ahora la recta L1 y el SU3. Si te das cuenta, se cumple que la Z del zorro por ángulos alternos, que son de manera internas. Si este es alfa, acá ¿cuánto valdría? Alfa, ¿sí o no? Por ángulos alternos, parte interna. Igualito, ahora fíjate ahora en la recta LSU3 y en la recta LSU2. Te das cuenta que se cumple también que la Z, mira, la Z del zorro. Este es beta, mira, acá está por ángulo también interno, mira. Cumple esa definición. Entonces por acá también ¿cuándo sería? Betita. Y ahí te das cuenta, ¿no? Que la suma de estas medidas de angulares, alfa más beta, ¿qué me da? Todo lo que es X. Y ahí está ¿qué? La propiedad demostrada. ¿De acuerdo? Listo. Bien, eso es lo que sería, ¿no? Todo lo que es la parte teórica de lo que es ángulos. ¿Listo, muchachos? En otro video vamos a ver lo que son full problemas, en lo que se trata segmentos y ángulos. Lo vamos a ver en un próximo video en lo que es nivel básico, nivel intermedio, nivel avanzado, tanto que segmento como ángulos. Bien, espero que les haya gustado, muchachos, y nos veremos en el próximo video, así en estas horas. ¿Listo? Un saludo, chao.